de una lucha incansable, nuestra amiga María Elena. ¿Cómo estás? estás? Mira, el tiempo de Dios es perfecto. Hemos pasado de todo. De todo, y al final se pudo. Bienvenida, Mira, amiga. pero yo no te he contado que yo tengo una condición para esta entrevista. Ok, ¿cuál es? ¿Cuánto es? Pero yo necesito que la gente diga si está de acuerdo o no. Ok. Dile, el público está ahí Ajá. a la expectativa. La condición es que nos vamos a poner de acuerdo más adelante y yo te entrevisto a ti y te ayudo a hacer tu libro. ¿Qué te parece? Ah, No, pero lo que pasa es que el libro, yo estoy comenzando apenas, hay que dejar que corra un poquito, pues. Un poquito más, no, vale. pero yo te entrevisto. No, la Que la entrevista gente sí. diga si quiere al líder entrevistado por Mel. A ver, mira, Sí, a la gente le gusta, sí. sí. El libro hay que dejarle por lo menos unos 5 años. Todavía estamos en la etapa comenzando, líder. Estamos en las primeras páginas. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo Mira, te todos sientes? tenemos una historia maravillosa que contar, que a alguien allá afuera le sirve. Eso es así. Eso no Sí. tiene edad, no tiene requerimientos mínimos. Eso es la vivencia y el espíritu y las lecciones y el aprendizaje de cada quien. ¿Quién fue Kilómetro? No. ¿Cómo kilómetro marcó la primera milla? Eso sí. Sí. El Ah, inicio de Kilómetro. ¿Sabes que a mí me gustan? Yo no tengo casi barba, pero cuando me afeito, me quedo así en el espejo, así imaginando cómo sería la portada de un libro, ¿no? ajá, Déjame aquí. Estos son confesiones con María Elena, ¿no? Así. ajá. Mira lo que te dicen, chamo, pueden ser varios libros, líder, no esperes. Mira, el primer tomo, dicen aquí. El primer tomo. No lo había pensado, pero Piénsalo. tienes razón. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo te sientes? Cuéntame de ti. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy contenta, agradecida contigo de que me des la oportunidad de conversar con todo ese montón de gente que te sigue, especialmente nuestros hermanos de Venezuela, que tengo mucho tiempo como muy calladita, pero viendo y viviendo todo lo que nos pasa y muy impactada de ver cómo tu mensaje se corre de forma impresionante en todo tipo de público, porque yo ya les expliqué la otra vez que hablamos que yo soy una señora mayor y resulta que mis amigas, todas señoras mayores, vieron ese contacto, ese live que hicimos y yo lo amo, y yo lo quiero, ese muchacho, qué valioso es, las cosas que yo me quedé, dije, ok, Kilómetro tiene su milla en todas las generaciones y eso es importante. Mira lo que dicen, ve, eres inspirador. De eso se trata, de eso se trata. Entonces yo estoy contenta de esta etapa porque eh, ayudar a la gente a procesar su propia vida, sus emociones y estar listo para compartirla en un libro es algo que a mí me llena muchísimo. Me llena muchísimo. Termino haciendo terapia con todo el mundo, esa es la verdad. Claro, Porque la gente claro, cree que ha porque superado cosas y cuando las tiene que revivir para escribir, vuelven a llorar, pero entonces ya ponen la emoción en el sitio que va. Es impresionante. Ha pasado con personas que escriben sobre eventos de la infancia y me dicen, yo juraba que yo había superado esto y resulta que me doy cuenta que no. Y también pasa que, bueno, con el paso del tiempo uno ve las cosas de otra manera, ¿no? Por eso el proceso es bonito a cualquier edad que tú lo hagas. vamos a esperar unos años. Tengo que regresar porque el primer tomo tiene que ser la salida, el exilio y el regreso. ¿Sabes qué?
¿Sabes que estoy planificando regresar? No te voy a decir, Cuéntame. quiero que adivines. ¿Cómo tú crees que voy a regresar? ¿Cómo o cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que regresar en bicicleta, ¿no? Regresar físicamente, estamos hablando. A Venezuela. Claro, regresar físicamente a Sí. No sé, cuéntame. Vamos a llegar caminando a San Félix, desde Brasil hasta San Félix. Wow. Estamos Esto va a ser la caminata. Claro, obviamente, como yo conozco el estado Bolívar y tengo demasiada gente allá que me conoce, me voy a ir quedando en lugares, por lo menos cada 30 kilómetros, son 600 kilómetros. Estoy entrenando ya. Wow. Mira, si yo no logro más nada en mi vida, eso va a ser con lo que yo puedo vivir tranquilo. Mira, yo caminé todo eso. Le digo a los nietos ya. Ustedes no han caminado nada. No conocen nada. Entonces allí sí podemos hablar del libro, ¿ves? Porque salí, duré 2 años en el exilio, 3 años y después retornamos. Pero ¿cómo saliste? A pie también. No, salí en microbús. Salí en microbús y salí asustado, pues te lo confieso. Claro, claro. Pero ha sido una experiencia. Yo creo que en mi caso, una de las cosas que ayudaron bastante fue la actitud. Yo le dije a mi esposa, amor, nos vamos de Venezuela porque me van a meter preso. Y de aquí a 1 año y medio, Trump va a capturar a Maduro. Y yo no quiero durar 1 año y medio preso. Entonces salimos. Yo le dije así porque ya yo sabía ya. No, pero yo le ¿Y dije ella así. qué dijo? Para adelante. ¿Ella qué dijo? Esa mujer se casó conmigo escondida. O sea, es para adelante conmigo. No. ¿Escondida de quién? De su familia y de la mía. Que eran menores de edad, no tenían permiso, ¿cómo es eso? Yo no tenía la aprobación de su familia. No me Eras querían. descarriado. No, yo era un buen muchacho, pero era pobre. Entonces, ella también era pobre. No sé cuál era la discriminación, porque entre pobre y pobre, pago, pues está igual, no entiendo cuál era. Pero, y ella se iba del país. Ella se iba del país y bueno, yo le dije, antes que te vaya, vamos a casarnos. Yo no voy a permitir que se lleven a mi esposa. Y fuimos para el registro y nos casamos. Escondido de la familia Así de mismo. nosotros. Con 2 testigos que estaban en la puerta del registro. No, yo le dije a un vecino, ¿qué tú vas a hacer mañana? Nada, vamos para el registro para que sea mi testigo. Y ella le dijo a su mejor amiga que fuera. Ok, Entonces, esos fueron los testigos. Esa se echaba para adelante conmigo. Esa no. Cuando le dije que nos íbamos del país, dijo, bueno, amor, vámonos. Agarró su cartera y vámonos. Sí, vale. Yo sé. Mira, me parece muy linda tu manera de regresar porque justamente, fíjate, caminando, los caminantes fueron una etapa de las más dolorosas, ilustrativamente dolorosas de nuestra migración, ¿no? Y bueno, se entendía salir caminando por todo lo que ya sabemos, pero regresar caminando no es nada normal. Es como una manera de honrar eso, Claro, ¿no? de honrar a toda esa gente que se fue, que emigró. Yo conozco testimonios de gente que caminó muchos tramos largos saliendo del país. Y claro, como yo conozco el estado Bolívar, que yo soy del estado Bolívar, me gustaría también vivir esa experiencia. Pues aparte con la gente, eso yo veo que va a ser un vacilón llegando a los pueblos. ¡Ah, llegamos! Vamos ahí para almorzar. Yo te voy a hacer una pregunta que a mí siempre me llamó la atención. Yo no podía parar de reír las primeras veces en mi época, porque tengo que aclarar, las cosas cambian. Pero en mi época, la primera vez que yo fui a Ciudad Bolívar y estábamos rodando por la Plaza Bolívar, en el centro del pueblo, qué sé yo, y yo miraba y decía, ferretería El Clavo, panadería El Pan, escuela Los Niños. Mira, ahí, allá en San Félix, ¿Era verdad o no? es así, para que tengas una idea, esto no es en San Félix, esto es vía, creo que es vía Los Castillos de Guayana, ya lo que se llama La Miguelera, que es que van los Migueles pues a bañarse en una piscina que queda por allá. Rancho La Miguelera.
La Miguelera. Y todos Va. los Migueles van allá. Sí, tienen creo que el 50% de descuento en lo que consuman, algo así. Vía, no es vía Upata, es vía Los Castillos de Guayana para allá. Amiga, pero Oh. estamos desviándonos, ¿vale? No, mira lo que dicen aquí. Ahora la familia de su esposa lo ama. Mentira no es. Mira, te lo supiste ganar. A Sí, punta de sí. cariño. Apunte cariño, apunte cariño. No, pero para mí, son mi familia también, son mi familia. Así es, Uno así se es. tiene que ganar el cariño de la gente. Amiga, Familia escogida además. tú tienes el privilegio de haber vivido mejor que yo esta transición. O sea, tú viviste la cuarta, viviste la quinta y en el nombre de Dios la sexta. Eso es un privilegio que yo no tengo, porque yo nací faltando un año para la quinta, o sea, de bebé, y después todo lo que yo vi fue patria, socialismo y muerte. Ujú. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era la cuarta? Según tu apreciación como periodista que lo viviste, y si tú has escrito libros de personas, tú eres una persona que tiene esa capacidad de captar esos momentos, registrarlos y después expresarlos a quien escucha o lee para llevarlos a ese instante de ese tiempo. ¿Qué me puede decir a mí un joven? ¿Qué tú viviste en la cuarta? Mi primera novela, que se llama Días de Rojo, es una historia novelada que se inspira en lo que yo viví como periodista el día 4 de febrero de 1992, que fue el día que el teniente coronel intentó dar el golpe de Estado y ni para eso supo, ni para eso sirvió, porque el golpe fue fallido. En esa novela yo cuento todo lo que sucedió dentro del Palacio de Miraflores y todo lo que vivimos los periodistas que desde la medianoche ya sabíamos que el golpe estaba en progreso. Venezuela era un país que tenía muchas virtudes, que tenía un potencial increíble, pero que había perdido el rumbo políticamente hablando desde el punto de vista de la dirigencia. En algún momento la dirigencia política hizo cortocircuito con la gente y perdió la confianza. Esto es lo que pasó y lo que estoy diciendo es mi experiencia y mi interpretación personal. El sistema político se agotó porque se perdió la sintonía con la gente. Y ahí es donde estuvo el caldo de cultivo más importante del chavismo, conectar con las necesidades y el lenguaje de la gente y las vivencias de la mayoría. Ese hueco que había, ellos lo supieron capitalizar. Era un sistema que era perfectible, pero no se ocuparon de hacer lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, en el momento que había que hacerlo, con todas las herramientas que tenían para poderlo hacer. Para nadie es un secreto que los partidos y los sistemas políticos es un sistema de intermediación. Se supone que los partidos en general tienen que leer a la mayoría, usar las instituciones y producir el bienestar y la convivencia, etcétera, que es lo normal en cualquier sociedad que pretenda el desarrollo, en cualquier sociedad de partidos organizados e instituciones independientes y serias, ¿no? Entonces, yo viví en un país donde había libertad de expresión, también había sus excepciones, no voy a decir que no, pero mira, yo te voy a contar una anécdota que ilustra esto porque sé que se van a... Esto nunca lo he contado, pero es muy divertido. Con la época, por supuesto, los recursos, la tecnología era totalmente diferente. Para resumírtelo, los camarógrafos llevaban aquellas cámaras que pesaban 40 toneladas y atrás un asistente que llevaba una maleta de este tamaño pesadísima donde iba el cassette que grababa lo que venía conectado por la cámara. Para empezar ahí. Nosotros éramos corresponsales internacionales. Para mandarle una señal a una gente en Miami, había que ir corriendo a la CanTV que está en la Avenida Libertador, poner el cassette en una casetera
y de ahí conectarse con la estación terrena, que era la antena, y transmitir por satélite. Y te daban 10 minutos. Y tú tenías que correr de donde sea que estabas tú cubriendo una información y te ibas. Eso era, así funcionaba Naguará. la corresponsalía. Cuando empezamos a hacer Grado 33, que es el programa que la mayoría recuerda, un programa de análisis político de los eventos más importantes, interpretándolos y tratando de hacer una prospección. ¿Qué pasa con esto en el futuro inmediato, mediano plazo, etcétera, ¿no? Y nosotros éramos una productora independiente, mi ex esposo y yo, que producía este programa. La oficina y el estudio donde lo grabábamos estaba en la plena Avenida Libertador, en un edificio donde nosotros estábamos en el penthouse, eran 14 pisos. Nosotros estábamos en el piso 15. Grado 33. Había grado 33. Déjame buscarlo aquí. No, pero es que este cuento, esto no lo he contado nunca, pero este cuento de pueblo. Entonces, nosotros teníamos un convenio con Alberto Rabel, Guillermo Zuluaga, fundadores, dueños de Globovisión, y nos contrataban como productora independiente. El programa era a las 8 de la noche, de lunes a sábado. Oye, era ¿verdad? fuerte, era. Por 18 años hice eso, espérate. Ajá. Entonces, yo te puedo decir que a nosotros nunca nos dijeron, no hagas esto, no digas esto, no entrevistes a fulanito, está prohibido tal cosa. Porque es que además no podían, porque mira la dinámica, este es el cuento. Nosotros hacíamos el programa. Es este, Ajá. ¿no? Ah, ya va, déjame ver la intro para poner en contexto a la gente. A ver. Se escucha un poquito bajito. ¿Se escucha? Sí, sí. Grado 33. Bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Qué tal, Marilena? ¿Cómo estás? ¡Bárbaro, amiga! Oye, pero estás igualita, estás igualita. ¿Igualita quién? Felicidades. Hombre. Bueno, hacíamos el programa Ujú. que tenía que salir al aire a las 8. No había celular, no había internet. Eso quiere decir que de la Avenida Libertador, ¿verdad? Había que circular hasta llegar a la Alta Florida, que es donde estaba el canal. Y nosotros siempre estábamos retrasados por la dinámica del día, por el asunto, siempre corriendo, siempre retrasados. O sea, no había manera de mandar eso que si a las 2 de la tarde para que lo revisen nada. Eso llegaba, te puedo decir, 2 minutos antes de salir al aire. Es más, llegó un momento en que los camarógrafos se inventaron, agarraron un tobo de plástico. Oye esto, un tobo de plástico con un mecate, ¿no? Larguísimo. Y entonces cuando el editor terminaba, metían el cassette en el tobo y desde el piso 15 empezaban a bajarlo con el mecate, porque a veces el ascensor se para, lo llaman, no sé qué, y se perdían como 5 minutos que no teníamos. Entonces ellos bajaban el tobo de plástico con el cassette adentro, con el mecate, 14 pisos, y abajo estaba el motorizado que lo agarraba y salía volando en esa moto y llegaba así con las puertas del canal siempre estaban abiertas a esa hora, todas las puertas, y el motorizado llegaba así con el cassette en la mano, ¡chum! Y lo metía 2 minutos para las 8, todos los días eran los mismos. Naguará. ¿Nunca fallaron? Nunca fallamos. Wow. Nunca fallamos. Nunca fallamos. Lo peor que pasó una vez es que tú sabes que el canal tenía su diagramación, su parrilla, pues, en base a medias horas. Todo era Ujú. medias horas. Una vez creo que habremos llegado a las 8:05, terrible, porque entonces ella era, mientras el motorizado corriendo, yo por teléfono, alarga, pon una promo, porfa, ayúdame, mete una cuña, no sé qué, y esa gente me decía, pero ¿por qué? Bueno,
8 y 5 y lo que hicieron fue volarse el primer bloque, pues, y cuadrar. Se volaban la primera parte y ya cuadraban del siguiente. Bueno, pero como había repeticiones en la madrugada, mucha gente lo veía después en la madrugada. De esa época vengo yo, cuando todo era otra dinámica, era otra cosa, pues, ¿no? Me acuerdo que una vez, cuando vino el tema del juicio a Carlos Andrés Pérez, eh, Norberto y yo siempre hicimos con ese programa opinión política, es lo que hacíamos. Era nuestra opinión, de los dos, que éramos quienes redactábamos y incluso nunca usamos teleprompter, la mayoría de las veces conversábamos entre los dos lo que queremos decir. Y me acuerdo que una vez, hablando del papel del fiscal general de la República, que en aquella época era el doctor Ramón Escobar Salón, cuando lo conversamos los dos dijimos la misma frase, es que es tan gris. Y nos miramos así, vamos a ponerlo en blanco y negro. Entonces le pusimos las declaraciones todas en blanco y negro y eso fue un escándalo, imagínate. Pero qué falta de respeto. Y la gente, ¿qué pasó? Se dañó el televisor, se le fueron los colores. No tiene color. Hacíamos esas diabluras, pues. Y lo podíamos hacer sin problema. No pasaba nada. Pero sí fuimos testigos de un quiebre, de una ruptura importante. Para nosotros fue clave el 4 de febrero. Norberto y yo lo dijimos desde el día 1, el día que el país ponga su confianza en una solución, en un paño caliente o en un militar que no está llamado a dirigir nada que no sea el estamento militar, estamos mal. Y me acuerdo que hicimos un análisis, pero súper minucioso, del primer discurso que hizo Chávez en La Habana, para donde se fue corriendo cuando lo soltaron. Y perdimos muchos amigos, familiares que nos dejaron de hablar, gente que nos dijo, ustedes son unos aguafiestas, ustedes no están leyendo el país, todos queremos este cambio. Bueno, y nosotros nos sentíamos execrados de nuestra propia familia, ¿no? Pero como son las cosas, muchos años después, Hoy, ¿qué les dices a ellos? muchos de esos amigos, incluso por escrito, nos mandaron cartas diciendo qué pena que no nos detuvimos con más tiempo a escuchar lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? Son esas veces de la vida, esas ocasiones en la vida en que a ti te da tristeza y te da lástima haber tenido la razón, ¿no? Sí, sí. Y a mí me acaba de volver a pasar con Trump y con el tema republicano aquí, ¿no? ¿Por qué? Yo aquí, bueno, yo pasé tantos años cuidando mucho y ejerciendo mucho mi profesión con decoro, con ciertos límites que me puse yo misma. Por ejemplo, yo nunca me inscribí en ningún partido en Venezuela, nunca fui militante, en tantos años yo fui a una sola marcha y era una marcha del Día del Periodista y mucha gente me criticó porque yo no marchaba. Y mi argumento era, he marchado por 18 años todos los días a las 8 de la noche, diciendo lo que pienso. Yo no necesito ir a caminar 3 kilómetros. Van los que no pueden venir a la televisión y orientar y hacer lo que tienen que hacer. Ese era mi punto de vista, ¿no? Y nunca me inscribí en ningún partido, ni nunca nunca fui parcial con ningún partido. Evidentemente, las ideas que planteábamos en el programa mostraban lo que no éramos y a lo que sí nos acercábamos, ¿no? Pero aquí, cuando yo llegué, yo dije, me voy a inscribir en un partido ya. ¿Por qué? Porque puedo. Igualito que me vine en plena crisis cuando en Caracas, en Venezuela, no había ni papel toalé. Un día me desperté aquí en Miami y dije, voy a comprar papel toalé. Era la 1:30 de la mañana. Y mi hija me dice, pero tú estás loca. ¿Por qué vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer eso? Porque puedo. Porque se puede. ¿En qué año Porque saliste? En el 2014. Ah, joder, agárrate ahí, ya venía la crisis. Yo no pude salir. Exacto. Entonces, no pudiste salir, pero al final sí.
Pero obligado, ¿sabes que yo le decía a mi esposa? Yo tenía un grito de guerra allá en Venezuela, porque toda mi familia decía que se querían ir, que tal. Yo no me quería ir de Venezuela. Y Yo tampoco. yo era de los que decía, el rancho así se moje. Frase de viejo, ¿no? No, pero yo me llamo es Miguel, ¿no? Y mi familia me llama Miguel y yo no me dicen kilómetros ni nada, ni se les ocurre. Ah, tú eres Miguel, ahora tú sales con qué kilómetros. Tú eres Miguel. Entonces ellos me decían, Miguel, pero es que aquí no hay futuro. Y yo, hermano, en el rancho así se moje. ¿Qué pasa? Que una cosa es que se moje el rancho y otra cosa es que te quieran meter preso dentro del rancho. Entonces, cuando no se pudo, amiga, no se pudo. No se pudo. O sea, llegó un momento que fue Esa es otra insostenible. película. Sí. Ah, pero Yo en tampoco. tu caso no fue persecución, sino calidad de vida. O las dos. Bueno. Bueno, mira, yo una vez, cuando había terminado mi primera novela, justamente, tenía una gran amiga novelista aquí en Estados Unidos y yo coordiné con ella para que nos viéramos aquí. Yo viajé, que sí, un fin de semana, porque ella me iba a dar el feedback de esa novela. Cuando yo estaba regresando, iba en el avión, me había traído a mi hija que estaba chiquita, tenía 6 años, no sé. Cuando estamos aproximándonos en el avión a Maiquetía, en el mismo vuelo venía Nelson Bocaranda. Y Nelson Bocaranda, un periodista muy, muy, muy emblemático de esa época, se para de su asiento, viene donde estoy yo, me dice, no te vayas a asustar, pero en tu casa hay un lío. Y yo, en mi casa, ¿cómo sabes tú? Bueno, porque me acaban de escribir. Está la policía, intentaron, atracaron la casa, a tu marido lo amarraron. Bueno, una tragedia horrible. Y cuando llegué a la casa estaba en el suelo. Y a mí nunca se me va a olvidar, porque una cosa es que a ti te roben, ¿verdad? Entren a tu casa, te sometan. A Norberto lo agarraron que venía de trotar, lo amarraron, lo tiraron ahí al lado de la cama, hicieron desastre en la casa. Pero yo te puedo decir que la comida de la nevera la arrancaron y la sacaron y la tiraron al suelo. Fueron al baño, hicieron número 2, como dicen aquí. Y hicieron número 2 por todas partes en la casa. Entonces tú ves eso y tú dices, eso revela mucho de la intención, de la rabia, del resentimiento, porque tú dices, bueno, me robaron y me tocó, pero eso no era un simple robo, Miguel, eso era saña, eso era, me hago en ti, en 2 platos, ¿sí? Otra vez yo salía del preescolar de buscar a mi hija y en un semáforo 4 motorizados tratando de abrirme las puertas y la niña ahí empanicada, o sea, yo salí, ella ya tenía 19 años, pues, pero fueron años de cosas de ese tipo, aun cuando debo decir que yo creo que Norberto y yo nunca, tú sabes que a ellos les encantaba mencionarlo a uno, ¿no? Y está fulanita, que no sé qué cosa, Sí, y sí, decir, con esas ínfulas de poder, ¿no? De esos socialistas que llegan como mansas palomas y en lo que le das esto de poder, ellos son los dueños del país. sí, no, y una cosa, vejatoria, falta de respeto, yo qué sé. Pero a nosotros nunca nos mencionaron, a Norberto y a mí, y yo muchos años después pregunté a varios revolucionarios, que ya no eran tanto, pregunté por qué a nosotros no. Y la respuesta que me dieron fue esta. Ustedes pasaron 20 años dándole muy duro a la revolución, pero nunca le faltaron el respeto a nadie. Nunca ofendieron al hijo de nadie. Nunca le pusieron sobrenombre a nadie. Nunca se burlaron de nadie. Dijeron lo que les parecía que no era bueno para nosotros, evidentemente. Pero nunca se ensañaron ni se burlaron. Y eso uno lo respeta. Eso fue lo que me contestaron. Me identifico. Entonces, Me de identifico con todo, eso. hasta de lo peor, uno puede entender lo importante que es que somos humanos. Eso no quiere decir, yo sigo pensando igual. Igual aquí Guardar las formas.
¿Me entiendes? Y yo se lo digo a muchos de mis amigos que también hacen contenido. Yo le digo, líderes, ve, una cosa es enfrentarse a esa gente y otra cosa es caer en el ámbito personal. Cuando Mm. ustedes hablan de los hijos de ellos, o de las madres, o de la familia, o le ponen sobrenombre, eso se sale de lo político. Y esa gente es peligrosa y tiene plata. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú te sales de la línea en política, aunque ellos se salgan, si tú no te sales, tú quedas mejor parado. Porque el día de mañana cae la dictadura, cambia la cuestión y no hay alguien por temas personales procurando hacerte daño, ¿no? Que siempre está latente allí, pero bajas esa vara porque no entras en ese campo. Yo por lo menos me cuido mucho de eso. Ya los demás me dicen, no, kilómetros, aquí estamos RTA. Bueno, cada quien sabe lo que hace, pero eso que dices tú, amiga, yo lo he vivido así. Yo lo he vivido. De hecho, yo Yo no me te... acuerdo que incluso dentro de mi propio equipo de trabajo, eh, cada vez que alguien ponía algo que a mí me parecía fuera de lugar, yo lo que les decía siempre era, nosotros tenemos libertad para cuestionar la gestión pública de cualquier funcionario. Ese es nuestro trabajo. Ahora, si ese funcionario tiene un hijo que es un desastre, ese es su problema. O sea, eso no es de interés público, a menos que el hijo tenga un cargo público. Eso es Claro, otra por ahí va la cosa, broma. ¿verdad? Pero yo, para criticar la mala gestión de un funcionario, no voy a usar la debilidad del hijo o de la esposa. Yo. O sea, eso nunca yo lo hice. No me parece. Caes en otro campo. Caes en otro campo. ¿Me entiendes? No, no me parece. No es ni correcto, ni humano, ni apropiado. Además, no es útil. No, porque te rebajas lo que ellos hacen. Si nosotros criticamos lo que ellos hacen y cuando tenemos la oportunidad hacemos los mismos, que nos convertimos, ¿no? Ajá. ¿Viviste los golpes de Estado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive un golpe de Estado de esa magnitud? Bueno, yo me acuerdo que eran las 12:05, algo así, y nosotros estábamos editando, porque al día siguiente teníamos que ir a la CanTV a hacer el satélite para no sé qué cosa. Ay, No, ay. no. Estábamos editando a esa hora de la noche y nos suena el teléfono y nos dicen, hay un golpe de Estado. Eso es como que a ti te digan ahorita, bueno, nada, porque ahorita uno no se sorprende con nada, pero como que te dijeran, mira, sí, hay dos marcianos en Times Square, allá en Nueva York, prende el teléfono y No, tú no, no, dices, yo creo que lo comparo es con el 3 de enero cuando me despertaron. Yo creo que fue eso. Qué ese locura. mismo shock lo sentí yo el 4 de febrero, que lo llaman a uno y le digan golpe de Estado en Venezuela, un país pionero de la democracia en América Latina. Eso no puede, o sea, eso no existe. Y en efecto, lo primero que hicimos fue llamar a Miraflores y la persona que nos atendió en la garita dijo no podemos hablar. Pero es verdad que estaba habiendo un golpe de Estado, nos están atacando, ¡pam! Y tiraron, colgaron. Entonces, me acuerdo que en ese momento empezamos a preparar los equipos para salir a la calle a cubrir lo que estaba pasando. Y Norberto, que era un zorro viejo, corresponsal en miles de países con mucha experiencia, me dice, llama a Televisa mientras yo preparo los equipos porque necesito hacer un reporte telefónico. Le digo, ¿cómo vas a reportar si no hemos salido? Me dice, lo primero que van a cortar son las comunicaciones, es lo que siempre ocurre, es de librito, hay que dar la noticia ya. Entonces yo me pongo a llamar, nosotros en ese momento éramos corresponsales de una cadena de noticias que se originaba en México, Televisa era la dueña y competía con CNN en español. Esa era la intención, se llamaba ECO, la cadena. Era como un CNN, pero de origen mexicano y se veía en todas partes del mundo. Nosotros éramos los corresponsales en Venezuela y América Latina. Entonces yo hago la llamada, me atienden el coordinador de guardia, le digo, hay un golpe de Estado en Venezuela, Norberto necesita hacer un reporte telefónico. Y el tipo me dice, ya va, yo no puedo ponerlo al aire así. Yo le digo, es que tú no entiendes que en cualquier minuto... Corta. No, déjame buscar. Entonces empezó a buscar los faxes. Sí.
si le había llegado un fax, si tenía un cable, lo que sea, y no había nada, por supuesto, no había nada. Entonces Norberto coge el teléfono y le dice, mira, yo asumo el riesgo. Si alguna cabeza va a caer por esto, va a ser la mía. Yo lo asumo, pero por favor me pones al aire ya. Y entonces, para mí fue impactante escuchar a este hombre que era mi esposo, yo no sé si ya nos habíamos casado o no, whatever, pero ver cómo el tipo reportaba que estaba ocurriendo un golpe de Estado sin tener más nada, ¿no? Y fue perfecto porque él hizo un contexto extraordinario. Esta noticia con la que está sorprendiendo Venezuela al mundo en este instante, un país que tiene una tradición democrática donde por 40 años los partidos, el sistema, no sé qué cosa, pero ha habido un descontento, no sé qué cosa, si hay que ver quién es el responsable, porque esto significa que hay una ruptura en el seno de la Fuerza Armada, lo cual es peligrosísimo, porque él Ujú. hizo todo su reporte y en lo que terminó duró como 5 minutos, colgamos y para la calle. Eh, después, bueno, lo felicitaron, se ganó el premio de periodismo, no sé qué cosa, Por el por haber riesgo, tomado ¿no? la Por tomar decisión. la valentía, Y pues. el riesgo. Ajá. Entonces esa fue otra. Salimos en el carro con los equipos, eh, él y yo, y lo primero que llegamos fue a la Carlota. La Carlota estaba tomada, no nos dejaron entrar. Seguimos de largo a Miraflores. En Miraflores ya estaba la tanqueta ahí. Hicimos esas primeras imágenes. Entramos a Palacio, pero ya en Palacio había como 3 o 4 periodistas más. Logramos entrar y todavía estaban las alfombras ensangrentadas ahí en la entrada, enrolladas así en la entrada del despacho ¿Cuánta gente del murió en presidente. esa vez? No sabes, no sabes. Yo no recuerdo, kilómetros, no recuerdo. No recuerdo, pero hubo, por supuesto, hubo un montón de bajas y Chávez no logró el control en Caracas, pero como sabemos, en Maracay sí, en el Zulia, Arias Cárdenas sí, etcétera, ¿no? Eso fue un evento que causó estupor, porque no lo puedo describir de otra forma. Quedamos todos en shock. No era absolutamente impensable antes de ese día, ¿no? Lo siguiente que para nosotros fue una señal de alarma absoluta fue que en esas primeras horas dejan hablar a este hombre en vivo, en vivo. Y es cuando dice su famoso por ahora, ¿no? Y dice y es la primera vez que una persona públicamente acepta que puso la torta y la gente se enganchó con eso, porque apreció que no le estaban mintiendo, que era lo que venía ocurriendo durante 40 años con la clase política, ¿no? Lamentablemente, los objetivos que nos hemos planteado no fueron conseguidos por ahora, nunca se me va a olvidar. Y él pide disculpas y sigue. Y ese discursito, esos mini minutos, fueron capitalizados hasta el día que se murió, pues. Fue una época muy difícil, muy controvertida. Yo también viví una cosa histórica en la etapa contemporánea de Venezuela, que fue la decisión de los dueños de los principales canales de televisión de interrumpir una cadena. Eso fue, o sea, eso es un evento para la historia, ¿no? Porque eso fue el 11 de abril, el día que hubo esa marcha multitudinaria hacia Miraflores, y esta gente mandó a masacrar desde el puente Yaguno a todos los caminantes, a los marchantes. Y eso estaba sucediendo y desde Miraflores meten una cadena a lo cual los medios estaban obligados por ley. Hay que poner la cadena. Pero la situación era tan dramática, la cadena evidentemente pretendía ocultar lo que estaba sucediendo. Y los dueños de los medios se pusieron de acuerdo y partieron la pantalla. Eso fue histórico. Esa es otra de las cosas impactantes, ¿no? Se partió la pantalla al medio y mientras tú veías
a Chávez aquí diciendo que todo es una maravilla, en la otra mitad de la pantalla tú veías los pistoleros de Puente Llaguno y la violencia y todo el desastre que estaba pasando. Eso fue una decisión histórica, un quiebre sin precedentes que te muestra cómo estaba pues el país, totalmente partido en dos. Wow. Yo soy de Capriles para acá, amiga. Me acuerdo de Capriles que perdió y dijo que no, que va a haber una guerra civil y al final Capriles, cónchale Capriles, oye. Pero siempre me gusta indagar, ¿no? En la historia. Sí, tengo Es más o menos que el contexto de lo que pasó, y lo que tú dices es cierto. de allá venimos. De allá venimos, el aparato político se desgastó, claro, en un proceso de casi 50 años, ¿no? Esa cuarta que comenzó bien. Cuarta comenzó muy bien y se fue desgastando, ¿no? A nivel económico con lo del Viernes Negro, después el Caracazo, y habían expresiones civiles, cívicas, de que había un descontento, de que había un espacio en la población que no estaba siendo escuchado, y todo desembocó en Chávez, ¿no? Claro, y fíjate tú cómo están las cosas ahora que estamos en medio de esta etapa de reconstrucción de Venezuela. Yo estoy segura que en algún momento ustedes, los jóvenes, habrán escuchado hablar del pacto de Punto Fijo. Obvio. El pacto de Punto Fijo, ¿qué fue? ¿Quiénes firmaron el pacto de Punto Fijo? No nos podemos olvidar eso. Lo firmaron todos los factores, todos. Los partidos democráticos, los que venían de las ideas de la izquierda, etcétera. Entonces, bueno, si a ti te secuestran un familiar, Dios no lo quiera, ¿con quién vas a hablar tú? Con el secuestrador. Con el vecino, con el señor que tiene el libro de cómo evitar un secuestro. No, tú hablas con el secuestrador, ¿o no? Es correcto. Entonces, ¿Crees que viene ajá, un nuevo pacto de Punto Fijo? debería. ¿Por qué no? Claro, ahora en la ecuación está Trump, que es bueno, ¿no? Que es Marco Rubio también, que es bueno, ¿no? Porque claro, a mí me da risa que estos sujetos de la izquierda que están hasta ahora gobernando en Venezuela llaman a la oposición radical, pero realmente tuvo que entrar a Estados Unidos para poder controlar lo que estaban haciendo. O sea, la cantidad de gente presa, amiga. Yo creo que no hay precedente, ¿verdad? Ni el dictador este de los 50 llegó a ser tan... Y en el continente hay algún precedente de tanta gente. Dice el Foro Penal en sus cifras oficiales que desde el 2014 más de 18.000 personas detenidas por cuestiones políticas, ¿no? Hay precedentes de esto en el continente. Creo que Cuba, ¿no? Por la longevidad de la dictadura. Quizás. Hubo una época en que en el sur, Argentina, Uruguay, hay un dicho popular que los llamaban, bueno, yo estoy bota que bota esa cédula para el piso contigo hoy. Antes los discos eran de 33 revoluciones que tenían varias canciones o 75, ¿no? Los 33 eran los long plays, los discos de vinil, ¿verdad? Que tenían canciones, lado A y lado B, Yeah. 33 revoluciones por minuto. En el sur hubo una época en que los llamaban los 33 porque había un intento de levantamiento cada 33 segundos, cada tanto, era la época de, por ejemplo, los tupamaros en Uruguay o la época de las desapariciones forzadas en Argentina, donde la gente la subían a los aviones y desaparecía. Todo eso es parte de la historia. Lo que sí yo dudo, bueno, haciendo la salvedad del Holocausto, que es un capítulo aparte. Pero el nivel de brutalidad, de violencia, de ensañamiento, de vejación que hemos visto con los venezolanos en todos estos años, yo no creo que tenga precedente. La virulencia del trato con los presos. Y solamente sabemos, yo me atrevo a decir, el 10%.
de lo que realmente ha ocurrido ahí. Y es así, Por eso digo, es así. por eso digo, apartemos el Holocausto, que fue una masacre, pero con todo y eso, en el Holocausto agarraban a la gente y la metían en una cámara de gas y venga, y ahí se mueran. O los ajusticiaban en la zanja aquella. Pero aquí es por días, por meses, por años. Una violencia sin límite, que lo que más preocupa es el grado de o el nivel de degradación del ser humano con la excusa de una bandera política. Que es una No, religión. Ya el chavismo en sus últimas instancias era una religión, porque se basaban en la esperanza de un muerto. ¿No? En la fe o sea, se ciegan a tal punto de que te denominan fascista y tú les preguntas qué es el fascismo y no saben. O sea, es una sí, sí. creencia sin fundamento, una Y creencia un discurso repetido sin saber. sin saberlo, sin saberlo. De hecho, yo debato mucho con los chavistas por eso mismo, porque cuando tú escarbas en esa ideología, Ujú. no hay nada. Ahí es un pensamiento de izquierda, ¿no? De izquierda, que tampoco saben ni qué es la izquierda. Vacío. O sea, es una creencia en un hombre que se murió, que dejó a otro que no sabía nada, que simplemente lo que están en el poder lo utilizaron para enriquecerse, hacerse millonario, y la militancia, recogiendo las migajas y las pequeñas cuotas de poder, se aferran a que algún día tendrán esa Venezuela revolucionaria y socialista, que nunca va a pasar porque ese modelo fracasó. Y hasta hoy se aferran a eso, o sea, sabiendo ya que Estados Unidos tiene la tutela, que el chavismo no posee ni soberanía, ni es antiimperialista ahora. Eso es como que un cristiano no crea en la resurrección de Cristo. O sea, es una ideología sin un fundamento clave. Pues. Entonces tú les explicas eso y fascista, kilómetro, no es un fascista, ¿cómo tú vas a decir eso? Entonces es difícil, ¿oíste? Siempre lo he Es dicho, difícil. la reconstrucción social, amiga, mamita querida. Es lo más importante. Es lo más importante. Y otra cosa que a mí me inquieta mucho, aunque yo tengo certeza de que esta oportunidad es diferente. Y cuando, tú sabes, a uno el diablillo que a todos nos acosa con tentaciones y nos quiere hacer pensar en lo que no es, me cae y me dice, ajá, ¿y si no sirve? Y si volvemos a poner la torta? ¿No? Yo digo que esta oportunidad no se nos va a volver a presentar, no de esta forma, no en el corto plazo, no con los actores que tenemos ahora. Y en mi opinión, son los necesarios para hacer lo que hay que hacer. La descomposición es tan grande que no podemos utilizar recetas tradicionales en este caso. Lamentablemente, el refrán popular lo dice, a grandes males, grandes remedios. Y eso es lo que estamos viendo. ¿No? Y que, gracias a Dios, creo yo que como población aprendimos. Deberíamos haber aprendido. Quiero creer que hemos aprendido. Y no se molesten conmigo, por favor. Quiero creer que hemos aprendido, muchachos. ¿Ok? Y se los digo con el corazón en la mano. Porque de aquí a agosto aumenta el sueldo. Y de él sí está todavía en la transición. Y viene gente y me dice, no, kilómetro, pero es que de él se aumentó el sueldo. Y era porque no le habían dejado gobernar a Chávez. Entonces, María, si yo veo eso de Venezuela, si yo veo, yo me salgo, yo digo, hermano, quédense aquí. Ya, esto es un caso perdido, yo me voy para otro lado y me Es olvido. lo mejor. Porque, Es lo o sea, mejor. llega un punto en que el peor enemigo de la calidad de vida del venezolano no puede ser el propio venezolano. Tú no puedes luchar Bueno, contra ti mismo, o sea, contra tu esencia. eso es como disparate en el dedo gordo del pie. Mira, hay una cosa aquí en Estados Unidos que es muy importante y que a nosotros en este momento nos toca muy de cerca y gracias a Dios nos beneficia. Tú lo debes saber. Aquí hay una cultura tácita
de los presidentes cuando comienzan su periodo. Incluso desde antes, cuando están planificando su campaña y tienen una propuesta de país que hacer, que es lo que desarrollan en la campaña, ¿correcto? Ok. Tienen un plan, pues. Pero desde el día 1 que ese presidente llega a la Casa Blanca, hay un equipo que está trabajando en el legado, legacy. Es un punto de honor de todo presidente en Estados Unidos saber que están dejándole a los americanos un legado. Y lo trabajan. Y hay personas dedicadas 24/7 a eso, a registrar, a tomar las acciones que haya que tomar, a construir, a hacer todo lo que haya que hacer para que el legado de ese presidente, que donde está buena parte de sus promesas de campaña, se cumpla. Este presidente que hay ahora en Estados Unidos, Donald J. Trump, por supuesto que está pendiente de su legado. Esto que está ocurriendo con Venezuela, lo que está ocurriendo con Irán, lo que está ocurriendo con Cuba y lo que va a seguir ocurriendo es parte de su legado. ¿Tú crees que él va a permitir que se le vayan los 3 años que le quedan? Porque además no puede repetir la No presidencia. puede repetir. Sin completar el legado, dejando a Venezuela inconclusa, No creo. dejando a Cuba por la mitad. No lo creo. Eso no creo que vaya a suceder. Ahora, que él haga lo que tiene que hacer y que haya otros factores que lo retrasen por tosudez o por lo que tú acabas de comentar, eso sí es verdad que no tiene perdón de Dios. Eso sí es verdad que no tiene perdón de Dios. Porque esto no va a volver a suceder, no de esta forma. Así que tenemos que montarnos en ese avión y dejarnos llevar. Y prepararnos para coger el timón cuando nos toque. Hablando Eso es. de coger el timón, uno de tus libros es sobre un personaje que es uno de los estrategas de esta generación, JJ Rendón. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo él te contactó? ¿Cómo fue lo del libro? ¿Tú lo conociste? Si tú escribes un libro de una persona, es que tú ya lo conoces como si fueses prácticamente su madre, pues porque ya escribir un libro es escuchar, es ver, son más de 100 testimonios. Ya yo comencé a leer lo que me lo enviaste. La introducción es tremenda, ¿viste? Yo estaba, bueno, ¿y quién es? O sea, tipo película, ¿no? Este es un personaje, es un venezolano que ha hecho cosas increíbles y que desde mi época haciendo los programas de televisión y de radio, yo tenía nociones de cómo su carrera estaba despegando fuera de Venezuela, porque él tuvo que salir un día que dijo que había habido fraude en las elecciones con el chavismo y le dijeron, lo escoltaron y le dijeron, vete de aquí, no vuelvas nunca más. Y él desarrolló su carrera exitosísima fuera del país. Y él veía el programa. Y cuando yo lo supe me sentí muy halagada porque digo, bueno, este hombre que es brillante, que tiene esta carrera, que es estratega, asesor, creador de campañas electorales desafiantes, que ha roto todo tipo de récord, etcétera, que me diga que veía el programa todas las noches y que le gustaba lo que hacíamos, para mí era muy halagador. Y esto me lo dijo él mismo por Twitter. Se llamaba Twitter en aquella época. Un mensaje directo. Te veo, no sé qué. Y ahí eventualmente comentábamos algunas cosas de política del país. Cuando yo tomé la decisión de venirme, yo le pasé un mensaje por Twitter que decía, estoy saliendo del país, no te tengo que explicar las razones, simplemente quiero que sepas que pronto voy a estar en Miami. Y la respuesta de él fue, este es mi número, llama cuando llegues. Cuando llegué, lo llamé, me invitó a tomar café y yo fui. Ese café duró como 6 horas. ¡Wow! Y fueron como 2 docenas de café. Recuerdo clarito que me preguntó, ¿cómo te viniste? ¿Pediste asilo? No, yo no pedí asilo. ¿Viniste sola? ¿Trajiste familia? ¿Tienes trabajo? ¿Estás bien?
tienes dónde quedarte, cómo te sientes. Cosa que yo agradecí, porque no me lo esperaba, ¿no? Y es una gente además que yo no conozco, que estoy conociendo en este momento, ¿no? Ujú, Pero a medida que fuimos conversando, me habló, le hice muchas preguntas porque yo tenía una curiosidad inmensa, ujú, ¿sabes? Una gente que tú ves que es exitosa, pero ves que una gente que por un lado unos dicen que es un mercenario y por el otro dicen que es el ángel de la guarda que hace milagros. Entonces, como yo nunca he sacado conclusiones por lo que digan los demás, porque por vicio de mi profesión yo voy y busco el origen y ahí pregunto, y si me gusta, me gusta, y si no me gusta, no me gusta, pero yo voy al origen, ¿no? Entonces yo le dije directamente, yo quiero saber quién eres tú. Y cuando conversamos durante todas esas horas, al final yo le dije, yo quiero escribir un libro con tu historia, porque yo conozco tus aciertos políticos, pero yo quiero saber de qué estás hecho tú. ¿Cómo haces para que no te afecten esas barbaridades que dicen? Eh, y vi su casa, ¿no? Todo este ambiente oriental, muy espiritual, con sus figuras de samurái y toda un clima, ¿no? Muy él, muy su manera de vivir, esa es su casa. O sea, tú puedes decir que, bueno, se viste de negro y le gustan los samuráis, eso es una pose porque es una marca, no sé qué, pero cuando tú ves su casa y ves los detalles, la decoración, el ambiente, todo, tú dices, no, esto es una manera de vivir, prácticamente una filosofía de vida, ¿no? Una manera de conducirse, de ujú. etcétera. Y es que ese mundo de las campañas políticas, amiga, hay que tener el cuero bien duro, yo. Muy duro. Bien duro. Eso te destroza la prensa, te destrozan los rivales, te destrozan por todas partes y también tú tienes que contrarrestar eso. O sea, Sí, y a los estrategas les pasa que cuando asesoran y ganan la campaña, gana el candidato. Pero cuando asesoran y la eh, campaña se pierde, perdió la estratega, perdió la ¿no? estratega. Es Como un los trabajo muy técnicos, como el director técnico de los equipos de fútbol, tal cual, prácticamente. Cuando pierde, pierde por culpa prácticamente. del técnico. Cuando ganan, ganan por el gol del jugador, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo ese día le dije que yo quería escribir esa historia y él me contestó, me dijo, ¿tú sabes cuánta gente ha venido a pedirme lo mismo? Y yo dije, qué rabia, es verdad, como no pensé Ujú, que ese libro ya debía existir y si no existe es porque él no quiere hablar. ujú. Entonces yo le dije, bueno, está bien, pues, no importa. Si algún día tú quieres contar tu historia, por favor, considérame. Y el asunto fue que a los 15 días me llamó su asistente y me dijo que me fuera a tomar un café. Entonces fui y me dijo, ajá, dime para ver, cómo tú ves el libro? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿No? Y ahí empezó una serie de entrevistas que duró 5 años, algo así. ¡Wow! Porque, claro, te tienes que adaptar a la agenda de una gente ocupada y que a lo mejor está sentado contigo hablando y se tiene que parar porque hay una crisis. Porque no solamente es estratega y experto en campaña, es asesor en manejo de crisis. Entonces, esa es otra parte que no se sabe mucho, pero, y crisis te estoy diciendo de empresarios, de artistas, de todo tipo de crisis, de países y contra países. Él hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces fueron muchos años de entrevistas, de conversar, de grabar, de procesar y luego otros 2 o 3 años de buscar a 100 personas alrededor del mundo. Porque como ha trabajado en no sé cuántos países, pues Sí. yo quería testimonios De de todos, personas pues. ¿Sabes que hay una desde... película de Sandra Bullock Ujú. que se llama Experta en Crisis? Donde ella es una estratega que va a Bolivia Sí, y hace lo que hacen los estrategas políticos. Yo vi esa película y dije, wow, esto es lo que hace JJ y así muchos otros. Se las recomiendo. No sé en qué plataforma está, pero es muy buena. Es muy buena la película porque es el lado detrás de las candidaturas. Porque uno ve el lado público, pues, la la rueda de campaña, pues. prensa, la campaña, ¿no? La campaña. Y que ahora la política actual siempre está en campaña. O sea, hoy Delcy está en campaña. María Corina en Así, Chile está en campaña. Trump así igual. O mismo. sea, que ahora no cesan las campañas. Toda la vida del político es una constante campaña, ¿no?
Es así, es así. Y aquí es como te digo, es una campaña y es pendiente del legado, es pendiente de que todo se cumpla lo que se prometió y que sea recordado por estos y estos logros, que son lo que integran su aporte a la historia del desarrollo del país, bla, bla, bla. Eso es así. Entonces, bueno, nada, al final interrumpí varias veces el manuscrito porque pasaban cosas, pasaban eventos y yo decía, no puedo cerrar el libro sin preguntarle sobre esto. Entonces esperaba que esa crisis pasara para volver a entrevistarlo. En fin, que eso al final, cuando hice el epílogo, dije, ¿cuántos años llevo? Y empecé a contar. Y dije, 7 años en total. Hay una teoría que se llama la teoría de los septenios que dice que cada 7 años se cierra un círculo y se da una transformación para avanzar. Y yo dije, pues qué perfecto, porque he cumplido los 7 años y este es el momento de publicarlo, ¿no? Aquí está. Ahí está, muchacho. ¿Quién es En Venezuela JJ? está. Está. En Venezuela está en la librería Alejandría, en la librería Calatos, está en Amazon, por supuesto. Aquí está en Books and Books también. Hay versión digital, en fin, para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Qué Sí. quieres que le pregunte a JJ cuando lo tenga la semana que viene? De tu parte. O sea, ¿qué me recomendaría? Yo tengo ya varias preguntas, ¿no? Pero según tú, que lo conoces más que yo, ¿cuál sería una pregunta bien, bien interesante, ¿no? Algún aspecto, algún enfoque. Yo te voy a decir aquí, me va a matar, pero esa es mi opinión. Yo te voy a decir cuál es el punto sensible que yo detecté después de todos estos años. Para él es Venezuela. Aunque haya quienes puedan o no creerlo, pero yo digo es así. Yo llegué aquí en el 2014, ya son 12 años, y son 12 años que tengo conociéndolo, porque al final terminé el libro, pero siempre quedamos en contacto. He hecho libros para candidatos presidenciales que él maneja. He conocido el tema de las campañas desde adentro, para mí ha sido muy revelador, porque uno ni se imagina lo que ocurre ahí, ¿no? Y yo te puedo decir que su novia eterna es Venezuela. Claro, porque debe Él tener, por Venezuela es capaz de lo que sea. pero es que claro, si tú eres un estratega político y te tocó en tus mejores años vivir una dictadura en tu país, donde en dictaduras no, la política es muy, muy cerrada, pues porque es una dictadura. Ahí la estrategia es plomo o vete del país. Yo me imagino que está eso, ¿no? Está eso. Triunfamos aquí, triunfamos en Colombia, en México, triunfamos en diferentes partes del mundo, pero mi casa está esa deuda pendiente. Me gusta Y ese eso enfoque. duele, eso duele, Claro. eso duele. O sea, él es un hombre que, es más, te voy a decir, pregúntale por sus poemas, Miguel. Es poeta. Espérate. Tú sabes que en todo ese montón de años de entrevistas, un día me comenta así, no, porque cuando yo estaba en la universidad, ¿tú te acuerdas que ponían las pancartas con las convocatorias a las obras de teatro? Las pancartas se caían y yo agarraba ese material y yo me ponía ahí y escribía poemas o en la bolsa, en una bolsa que estaba por ahí o en las cuartillas. Y yo, pero, ¿dónde están esos poemas? Bueno, yo no sé, yo guardaba por aquí y abro una gaveta y me saca 3. Unas hojas de papel de cuartillas que se usaban en los periódicos. Papel cuartilla es papel de periódico, que era lo que había en las redacciones, y se escribían con las máquinas Brother, que se rompía, ese papel se rompía prácticamente. Bueno, él escribía en pedazos rotos de una agenda vieja. Yo le digo, pero ¿dónde está todo eso? Búscalo. Y él empezó a buscar, a recopilar. ¿Tienes más? Por ahí debe haber, búscalo. Y yo empecé a leer aquello. Y al final le dije, ¿tú sabes qué? Tú me tienes que permitir editar un poemario. Pero qué poemario ni qué poemario. pero por favor, yo soy... No. Es que los poemas son
son bellos. Y además, yo los quiero publicar así, en la hoja rota, en el pedazo de pancarta, en la servilleta. Hay 3 escritos en servilleticas de esas blancas chiquitas. Y al final me dejó y se publicó ese poemario, pero eso está, tú sabes, como un tesoro escondido ahí. Ujú. Pídele que te lea uno. Anotado. Ajá. Yo no sé si él ha vuelto a escribir, pregúntale, yo no le he preguntado, nunca más le pregunté sobre eso. Pero ese libro existe y es un lado de él que yo creo que la mayoría de la gente que lo conoce no sabe, ni se imagina, Ni se imagina. ¿No? Es ni se imagina. un lado oculto. Bueno, la próxima semana lo tendré aquí el día viernes de la próxima semana. Ah, Creo que sí. sí. Ya Ah, yo no me hablé, lo pierdo. ya yo hablé con él, ya. Le dije, hermano, ¿cuándo el conversatorio con Kilómetro? Y me dijo, Kilómetro, te admiro y te sigo. Y yo, Hombre, y tú te wow. sentiste comprometido. No, yo le dije, tú le dices eso a todos. A mí no me engañas. Yo también soy estratega. No, me dijo, no, Mira, líder, en serio, tu trabajo es no me lo excelente. pierdo, no me lo pierdo, esto va a ser muy Va a interesante. ser Mira, interesante por los perfiles. pregúntale, Yo creo que son perfiles totalmente. interesantes ahí. Pregúntale sobre él tuvo como por 12 años un programa de radio que empezaba a las 12 de la noche Caramba. y se quedaban despiertos toda la madrugada en una emisora de radio. Ujú. Hablando de lo que tú menos te imagines. ¿Qué te iba a decir yo? Ajá, pon fecha, pues, ¿cuándo es que te voy a entrevistar? Cuando usted quiera, amiga, tú me dices. Por aquí Bueno, mismo. claro, el viernes que viene tú tienes a JJ Rendón. Ujú. De la El próxima viernes, semana puedo cualquier día. A esta la hora, próxima, a esta hora de la entonces, tarde. Cualquier día que tú entonces, quieras. entonces el próximo miércoles. El próximo miércoles a esta hora me vas a entrevistar. Qué honor. No, para nada. Esto va a ser precioso, precioso, porque la gente que te sigue de forma natural porque te quiere como te ve. Pero cuando conozcas ciertas cosas van a decir, wow, nunca me lo imaginé. Mira, ¿ves? Mira como dicen, sí, vamos, todo el mundo a comprometerse a que no me vayas a embarcar. No, vale, ¿por qué? No digas eso, amiga. Claro que Porque sí. nos pasó de todo. A mí se me cayó la actualización de la plataforma, tú te quedaste sin internet, el otro después el audio no salía. No, ese es el oponente tratando de silenciarnos, pero no lo logra. No lo logra, no va a poder. No Me lo voy a logra. preparar porque yo soy bastante llorón y no me gusta llorar en público. Si haces las preguntas que puedas hacer tú con tu trayectoria periodística, que escribes libros y analizas a la gente, me voy a Yo voy a hacer preparar. unas promociones. Yo voy a hacer las promociones. ¿Quién es Kilómetro? ¿Quién es Kilómetro verdaderamente? ¿Qué esconde Kilómetro? Bueno, amiga, Entérese el ente- próximo miércoles a las 2 de la tarde, ¿qué esconde hora del Kilómetro? este. ¿Qué hay detrás de Kilómetro? Un mapamundi volteado. Amiga, nos vemos el miércoles que viene. Déjame cerrar con una oración. Gracias por tu tiempo. Espectacular como siempre. Los comentarios allí, vayan a seguirla, a apoyarla en su cuenta de TikTok. ¿Tú subes contenido en TikTok o no? Muy poco, Muy poco. muy Es poco. una plataforma muy, muy, muy buena que te permite conectarte con la gente de una forma orgánica. En TikTok conecta la gente que sube contenido orgánico, o sea, sin mucha producción, lo natural, lo que tú quieres decir, y el que te empieza a apoyar en TikTok te apoya de una manera Voy a impresionante. tener que hacer mi propio espacio para, no sé, para hablar. Mira, pero es que se me olvidó decirte, el otro día que hablamos apenas un ratico, a mí me llegó una notificación ahí diciéndome que me había ganado $1, yo no sé cuánto. Sí, porque la gente da regalos también. Pero ¿dónde salió esto? Sí, la Ay, gente Dios te puede mío, se me apoyar, fue la la gente te memoria. puede apoyar, te dan Me tengo regalos. que actualizar. Sí. Bueno, voy a arrancar El lo miércoles que hacemos por viene. aquí, Sí, es el fácil, es miércoles que súper viene. fácil. Ok.
Listo. Voy a preparar mis preguntas. Está bien, adelante, amiga. Déjame hacer una oración como siempre. Yo Ay, siempre cierro. ay, qué pena que te interrumpí. No, dime. No, eso, la oración. Sí, vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque dice tu palabra que tu tiempo es perfecto y pudimos tener este conversatorio. Gracias por mi amiga, Padre, bendícela, guarda a Marielina, a su familia, a sus proyectos. Llénala de ti cada día más y de sabiduría. Gracias por la gente que nos ve, nos sigue y que nos quiere. Y te pedimos por Venezuela, como siempre lo pedimos, Señor, para que esta transición termine en un país renovado, en un proceso, Señor, de renacer de la República, Padre. Lo queremos así, confiamos que tú tienes el control de todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te quiero por eso. Gracias, gracias, gracias. Y a todos los que nos acompañaron. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles. Me voy a preparar. ¿Qué hay detrás de kilómetro? Conozca la primera milla del TikToker del momento. Venga. Saludos, amiga. Está bien. Bendiciones.